Saludo cordial y bendecido día. Continuamos en este precioso devocional acerca de la adoración y revisando estos personajes importantes en la adoración al momento del nacimiento de Jesús. Estos magos que menciona la Biblia, quiero hacer algunas aclaraciones que vale la pena tener en cuenta. La primera es que nos han dicho que eran 3 reyes magos, pero en ningún momento la palabra de Dios nos dice que eran 3. Solamente la palabra de Dios dice que vinieron unos magos. Hay unos que dicen que en realidad venían muchos magos en esta comisión. Otros dicen que venían 3, pero que estos 3 traían 12 acompañantes en esa jornada. Entonces, por ahora solamente sabemos que era una comitiva o una comisión de magos que venían de Oriente. También nos han dicho algunos que venían de Persia, otros nos han dicho que venían de Persia, de la India, de distintos lugares. Así que no sabemos en realidad y exactamente, porque el evangelista Mateo no le interesa tanto la procedencia, no le interesa tanto quiénes eran, más bien le interesa lo que venían a hacer, su comisión, lo que ellos venían a hacer, que era encontrar al rey de los judíos que ha nacido y adorarle. Entonces, hasta le han colocado nombres, algunos los llaman Gaspar, Melchor y Beltasar. Eso fue desde el siglo VI que aparecieron esos nombres, pero en realidad no hay claridad sobre todo esto, así que como cristianos lo único que tenemos que tener claro es que es una comisión de magos. ¿Cuántos? La palabra de Dios no nos dice. En el Evangelio de San Mateo, entonces, estos magos son alertados por el surgimiento de un astro y su comisión es venir a postrarse ante Jesús. Ahora vamos acercándonos a una temática espiritual bastante importante, porque encontramos que entonces la astrología se postra a Jesús. Y es muy importante porque esta es una época en la que las creencias astrales estaban bien difundidas y extendidas. Entonces era necesario que el evangelista Mateo, al igual que distintas comunidades, subrayaran la supremacía de Cristo sobre cualquier otro elemento o cualquier movimiento de este mundo del primer siglo. El relato también nos lleva a otra situación. Dice que este momento no solamente está afectando el comportamiento y las decisiones de los Reyes Magos, sino que también esto para Herodes y para Jerusalén es una especie de momento difícil para ellos. Dice la palabra que Herodes y Jerusalén con él se turbaron. Ellos no van a reconocer al Mesías. Y Spurgeon dice, no hubo una multitud de las huestes angélicas que entrara en el Sanedrín. El Sanedrín es el grupo de los sabios judíos para proclamar que el Cristo había nacido. Y cuando fueron convocados los principales sacerdotes y los fariseos, a pesar de que disponían de las copias de la ley para considerar dónde había de nacer el Cristo, desconocían ellos que ya había nacido. Y se tiene la impresión, por lo que dice la palabra de Dios, de que solo tenían un interés pasajero en este asunto. A pesar de que ellos podían haber sabido que entonces era el tiempo del que habían hablado los profetas para la venida del grandioso Mesías. Repito, esto lo dice Spurgeon. Por el contrario, los magos, símbolo de las naciones paganas, son los primeros que vienen a adorar al Salvador. Entonces, este es uno de los temas preferidos de Mateo. Y Juan de alguna manera dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está recién naciendo Jesús cerca a su pueblo y ya esta gente lo está rechazando. Pero hay entonces unas preguntas. ¿Por qué el nacimiento del rey de los judíos fue dado a conocer a esos extranjeros y no a los cercanos, a los de casa,
a los judíos, al pueblo de Dios, a los escribas, a los fariseos, a los sabios? ¿Por qué el Señor seleccionó a quienes estaban a cientos de miles de kilómetros de distancia, mientras que los hijos del reino, en cuyo propio seno nació el Salvador, eran extrañamente ignorantes a su presencia? Algunos dicen que estos magos venían viajando desde hace 9 meses, cuando María quedó encinta. Y otros dicen, no sería posible decir cuán lejos se encontraba su país de origen. Podía haber estado tan distante que el viaje tomara casi 2 años, que es el tiempo que mencionaron concerniente a la aparición de la estrella. Además, tengamos en cuenta que los viajes eran lentos en aquellos días y estaban rodeados de dificultades y de muchos peligros. ¿Qué podemos decir entonces de todo esto? Bueno, que hemos leído el Evangelio muy rápido, que hemos pasado estas historias preciosas demasiado rápido, pero podríamos decir que la venida de Jesucristo ya en su nacimiento es una religión abierta a todos los pueblos, ya no solamente judíos, sino que convoca a todas las naciones, paganos que están lejos, los que están cerca. Y como dice el Salmo 72, dice así: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Así que la venida del Hijo de Dios y este mover de estos magos con culturas y religiones, creencias paganas, son convocados desde el cielo para venir y congregarse alrededor de Jesús en el pesebre, en ese lugar pobre y humilde, para adorarle. Las naciones son llamadas a adorar a Emmanuel, Dios con nosotros. Por favor, unámonos en este tiempo de recuerdos, de memorias, a adorar al Mesías, al que vino, se hizo hombre, al que creció entre nosotros, vimos su gloria, entregó su vida y ahora está sentado en el trono. Saque un momento, ríndale adoración, lea la palabra y conózcale, haga oración de comunión con Él. Y no olvide escribir esas notas de adoración a Dios. Dios les bendiga ricamente.